Santiago, capítulo 4, versículo 7, un versículo muy conocido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, la palabra de Dios, hermanos, tiene una finalidad específica. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta alabar al Señor? Amén. ¿Cuánto le gusta danzar para el Señor? ¿A cuánto le gusta recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir y vamos a decirle en nuestra oración: Señor, háblanos a través de tu palabra. Si tienes que confrontar, también, Señor, porque la palabra de Dios dice, es útil para, ¿qué dice, hermanos? Para redarguir, para corregir, amén, para enseñar y para instruir, amén, a fin de que todo hombre de Dios y la mujer también, ¿cuántas mujeres de Dios están aquí presentes? Amén. Sea, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere ser un instrumento de bien para el Señor, que Dios te use poderosamente, la palabra, ahí está el secreto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra y hacer una oración. Dice, a ver si todos han ubicado Santiago 4:7. Si han ubicado, dicen amén. Y de pie, hermanos, como soldado de Cristo. Amén. Acá están los guerreros, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, lo leemos con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Todos juntos podemos leer? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oramos al Señor. Padre amado, Dios todopoderoso, bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias por permitirnos, Señor, estar en esta hermosa vigilia, donde estamos, Señor, disfrutando de tu presencia, donde nos permites unirnos como un solo pueblo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Aquí con mis hermanos, tu siervo, pastor Rubén Flores y la congregación, Yo Soy la Sanidad, y todo el pueblo que tú has reunido, Señor. Estamos aquí con el único propósito, Señor, de honrar tu santo nombre. Y queremos, Padre Santo, que a través de tu santa palabra, que tú nos hables, que tú nos edifiques. Señor, queremos también que tú nos confrontes, ya que en tu palabra, Señor, tú nos enseñas que esta palabra poderosa tiene propósitos, tiene finalidad. Y es que tú, Señor, vas a hablarnos a través de tu palabra, vas a corregirnos, vas a redarguirnos. Señor, vas a enseñarnos y vas a instruirnos también para ser buenos siervos de Dios, para ser buenos discípulos de Cristo. Como dice tu palabra, para que seamos usados por ti para toda buena obra, Señor. Usa mi vida, solamente somos servidores tuyos, instrumentos en tus manos poderosas, Señor. Que tú pongas esa palabra específica, Señor, en nuestros labios, lo que tú, Señor, has preparado. Solamente queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, y que tú sigas edificando a tu pueblo, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor, porque tú estás aquí y tu palabra dice, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos recibir tu palabra con libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos,
Gracias a Dios. Venía meditando en este pasaje, hermanos. Es un poco cuando se nos acumulan las actividades, estamos, hermanos, como que estamos viendo, ¿verdad?, qué hacer, cómo poder atender. Pero es el Señor quien nos ayuda cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y precisamente meditaba en esta palabra y le digo: Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra? Y nosotros sabemos, hermanos, que estamos en guerra. ¿Amén? ¿Cuántos están en guerra? ¿O están en paz todos? Gloria a Dios. Sí, hermano, por eso recuerdo las palabras del apóstol San Pablo cuando dice: pelea la buena batalla de la fe. Amén, hermanos. Cuando usted está en una completa bonanza, es un poco, como dices, incierto. Entonces tenemos que preocuparnos. Y esa es la razón por que Dios ha querido que estemos en esta vigilia. Y ese es el propósito que Dios está produciendo, un despertar espiritual. Porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. Amén, hermanos. No es contra tu vecino, no es contra tu familia. Ahora que estamos con esta celebración del Día del Padre, bueno, por este día le voy a mirar con buenos ojos a mi papá, pero al día siguiente continúa, ¿no? Ni le saludo, me hago... Y no solamente de repente con su padre de carne y sangre, a veces hasta contra los padres espirituales. Pero gloria a Dios. Hermanos, Dios nos enseña a través de su palabra que debemos de procurar la paz. Amén. Estar en paz con Dios y, si fuera posible, dice, con todos los hombres. Amén. Entonces, ¿con quién estamos en guerra? Es contra el maligno, hermano, y contra todos sus huestes. Y precisamente esto vino a mi corazón, Señor, meditando, y justo llegaba por aquí y dije: esto es en el nombre del Señor. Entonces se me vino esta palabra, ¿no? Principios espirituales para vencer al enemigo. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, hay hermosas enseñanzas. En la palabra de Dios hay, hermanos, principios que Dios nos enseña. Yo participé en una ocasión en una conferencia para matrimonios. Por eso es importante, hermanos, yo soy una de las personas, y siempre le enseño a la iglesia, yo no soy de decir amén a todo lo que se dice. Tengo que estar analizando. Por eso que mi Biblia está lleno de hojas. Y estoy anotando ahí, escuchando la palabra, el mensaje. Porque Dios quiere hablarnos. Amén. Y si hay una palabra que no está, hermanos, en acorde a lo que el Señor nos dice, estoy anotando también. Tengo que estar seguro para poder entonces, hermanos, esa palabra asimilar. Para que esa palabra me redarguya, me corrija, me enseñe, me instruya. Amén. Entonces, de esa manera nosotros tenemos, hermanos, por eso que estar atentos como soldados de Cristo. Yo le hablo porque soy un soldado, hermanos, que también he servido a mi patria y sigo siendo un soldado de Cristo Jesús. Amén. Entonces, un soldado te enseña, hermanos, a estar atento, alerta. Y así, entonces, hermanos, cuando uno está preparado, ejercitado en ello, hermanos, entonces ya sabemos, ¿no? Con la ayuda de Dios, con mayor razón, Él nos enseña a saber discernir las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ver a través de este versículo así práctico y sencillo que el Señor nos habla, que nos dice: someteos pues a Dios. Primer principio que el Señor nos enseña, que nosotros tenemos que ser
personas que sepan someterse, que sepan sujetarse, ¿no? Imagínense, hermanos, un soldado. No sé si aquí hay algún hermano que es licenciado o haya servido a su patria. Amén. Y creo que usted no se olvida, hermano, de lo que en la vida militar hay una consigna que nos dice: las órdenes se cumplen sin duda ni murmuración alguna. Amén. Y es también lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces, a veces hay órdenes que nos dan y que no nos gustan, que no nos agradan. Yo cuando comencé, el primer día que entré a la vida militar, como todos vamos de civil, todos con el pelo largo, todo, y cuando entras, hermanos, al cuartel y ves a personas diferentes, ves a personas con, ¿cómo se llama? Todos con un corte, en su corte de pelo, en su vestimenta. Ahí no ves colorines como estamos ahora, ¿no? Ahí ves todo uniformado, de verde. Bueno, yo en la vida militar, ¿no? En el ejército, ¿no? Otros han servido en la marina, otros en la aviación, y cada ejército, ¿no? Tiene una vestimenta de ropa. Entonces así, y decía el oficial que nos recepcionó: por si acaso, aquí olvídense de sus padres, de sus padrinos y cualquier otro familiar. Aquí están sus padres, aquí están sus hermanos, sus superiores, son sus padres. Entonces así, y nos empezaban ya, desde que entramos, ya a darnos esos principios que tenemos que adoptar, que tenemos que adaptarnos. Y como les digo, hermanos, a veces hay cosas que no estamos acostumbrados, en la disciplina, en acostarse, en levantarnos, todo, hay un horario, ¿no? Hay una disciplina, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en todo. Si ellos te veían algo que no era correcto conforme a la vida militar, entonces inmediatamente te daban el castigo. Entonces eso te ayudaba a reaccionar, eso te ayudaba a que tenías que estar preparado. Pasabas frente a un superior, así sea tu soldado antiguo, entonces tú tenías que cuadrarte, ¿no? Y si estabas con la gorra, entonces tenías que estar ahí saludando. Entonces así, todo ello, hermanos, cuando uno comienza esa carrera, entonces allí vamos aprendiendo de poco en poco. En la vida cristiana es lo mismo. Cuando hemos comenzado la vida cristiana, de pronto, hermanos, hay prácticas que es para nosotros nuevo, que tenemos que orar. Y si los hermanos, yo por ejemplo, el día que entregué mi vida a Cristo, fue un lugar donde no había iglesia. Era un pueblo, vamos a decir, como hoy ya en el lenguaje espiritual conocemos, un campo blanco. Habían hermanos muy humildes, sencillos, pero de un corazón amoroso a Dios, temeroso de Dios, porque a veces nosotros, perdone de repente que tenga que usar, antes vine con la corbata y yo soy muy poco de usar la corbata, disculpe pastor, con mucho respeto, y entonces ya como que me ahogan, entonces dije, no, me saqué, quiero sentirme más libre. O sea, le digo así, hermanos, porque hay muchas cosas que de repente a veces nos cuesta entender, y bueno, ¿no? El asunto es que esa primera noche fue una noche que entregué mi vida a Cristo.
no había nadie ni siquiera quien predique la palabra de Dios. Lo único que los hermanos sabían, vamos a leer la palabra de Dios, y hacían sus oraciones, vamos a alabar al Señor, y en un momento dijo, vamos a orar. Entonces, y cuando ellos decían, vamos a orar, acá nosotros decimos a veces, hermanos, por favor, ¿se pueden poner de rodillas? Eso, de repente, hermanos, perdonen, de repente esté exagerando, ¿no? Pero aquí en la ciudad, a veces, hermanos, tenemos que usar ciertos términos como para enseñar, ¿no?, a la congregación qué es lo que se debe hacer. Pero cuando yo estuve en esa reunión, que fue mi primera vez, el día que entregué mi vida a Cristo, y un hermano con esa sencillez decía, hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios. Y los hermanos que estaban reunidos, eran pocos hermanos, pero cuando escucharon de que vamos a orar, ellos automáticamente, hermanos, se pusieron de rodillas. Y el terreno era así, no tenía piso, tierra. No había rodilleros porque no había iglesia. Era en la casa de unos hermanos que habían decidido hacerlo. Incluso había fuerte oposición porque el jefe de la familia, como que el enemigo le estaba usando para oponerse. La esposa era más sensible, y Dios bendiga a las mujeres, porque las mujeres son más sensibles, hermanos, como que disponen más rápido su corazón para el Señor. También hay varones, pero yo a través de los años, ya estoy casi los 40 años de haber entregado mi vida a Cristo Jesús. Y entonces yo rescato esas experiencias. Entonces ahí lo que pude ver, hermanos, es que los hermanos toditos se pusieron de rodillas y comenzaron a orar. Y yo era nuevo, invitado, y no sabía. Entonces les veía a todos y todos estaban de rodillas, yo era el único que estaba de pie. Y me sentí mal, y en ese momento también me puse de rodillas. Todos estaban orando, ya quebrantando su corazón para el Señor. También me puse de rodillas. Y no sabía orar, como toda persona que es algo nuevo para nosotros. Solamente decía, Señor, ¿no?, si tú existes, así, porque desconocían, si tú me amas, ¿no? Y lo ponemos al Señor así, ¿no?, como que le acondicionamos. Pero ahí Dios es un Dios que comprende, hermanos. Él sabe que las cosas que nosotros le pedimos es porque algo queremos, algo buscamos, que de repente nosotros no nos damos cuenta, pero Dios va trabajando ya desde el interior en nuestro ser. Y le dije, Señor, yo no sé orar. Yo no sé, como los hermanos que están ahí pidiéndote, yo no sé cómo pedirte. Y solamente quiero que tú me ayudes. Si tú me has traído a este lugar para estar en esta reunión, ayúdame. Y ahí, hermanos, ahí comienza. Entonces, esa palabra nos parece algo como algo sencillo, algo así. Pero lo que yo estaba en ese momento queriendo hacer es someterme al Señor, que de repente no me daba cuenta de lo que estaba queriendo hacer. Pero Dios vio eso en mi corazón, porque le dije, ayúdame. No sé cómo orar, no sé qué pedirte. Entonces allí, gracias, pastor. Y ahí, hermanos, empiezo a disponer mi corazón. Y Dios acude en tu ayuda. Porque Él está ahí, dice la palabra de Dios, donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está en medio nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor
comienza a obrar. Y es ahí donde que escucho una de las hermanas comienza a hablar en otras lenguas. Ahora entiendo eso, porque como les digo, para mí era algo nuevo esas experiencias. Empieza a orar de una manera diferente. Y yo quería abrir mis ojos para ver qué es lo que estaba pasando, pero el Señor ya me estaba ayudando, como que Él no permitía. Entonces solamente decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo le empieza a usar a la hermana, una hermana. Y empieza a fluir. Empieza, hermanos, a hablar en otras lenguas, a orar, a glorificar a Dios. Por eso sé quién es el Espíritu Santo. Que es importante que un hijo de Dios tiene que aprender a conocer quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, empieza el Señor a trabajar y usándola a la hermana. Yo no sé si yo sentí como que ella se hubiese acercado, pero ella oraba atrás de mí. No sé a qué distancia, pero yo sentía, y ahí comienza Dios a obrar. Bueno, de repente estoy usando este breve testimonio, hermanos, y comienza mi mente a retroceder, así como esas grabadoras antiguas que tienen cinta, ¿verdad? Esa casetera, y empieza a retroceder, ¿no? Se aplasta un botón y retrocede, o quieres hacerle que avance, y así, rapidito, hermanos, había retrocedido la cinta de mi mente. Y hasta cuando ya como que habría retrocedido todo lo necesario, ¿no? Porque ahí ya no era yo, sino era el Señor obrando en mi vida. Y entonces comienza poco a poco, despacio, empieza ya a avanzar la cinta en mi mente, todos esos pensamientos. Por eso que puedo entender, hermanos, cuando se habla temas sobre sanidad de heridas del alma, sobre liberación. Y cada situación donde llegaba mi mente a cosas que quedaron grabados, marcados en mi vida, ahí la hermana, el Señor le usaba y reprendía. Y yo sentía que salía algo de mi cuerpo. Y me acuerdo como llegó a un punto cuando casi tenía los 5 años, yo sufrí un accidente. Y Dios me libró de ese accidente, que hubiese quedado, hermanos, con lesiones, porque caí de cerebro. Y, o sea, fui afectado, en cierto modo fui afectado. De repente, físicamente, yo sé, hermanos, de dónde Dios me rescata. Y entonces yo he llegado al punto, justo a veces cuando yo converso con mis hijos y les comparto, así nomás no me gusta contar, pero cuando me llega el momento así de compartirle, testificarle a ellos, o a veces a los hermanos en la iglesia, he llegado a un grado donde que ya los golpes a mí no me dolían. Me agarraban de golpes, pero ya no me dolía. O sea, como que mi cuerpo se adormecía. En varias ocasiones he caído en el calabozo. Los policías hacían de la suya. Y yo me reía en su cara. Me reía, los desafiaba. Yo le decía, así como te crees machito aquí, afuera te quiero ver. Así yo les desafiaba, hermano. Entonces, no me dolía, me reía en su cara. Bótale porque te estás loco, les decían. Hermanos, y no sentía nada en mi cuerpo. Entonces, yo dije, bueno, después me ponía a pensar, ¿por qué actúo así? Y gracias a Dios, el Señor me ha librado de muchas cosas, que Dios no permitió que pueda llegar a otras cosas mayores. Cristo vino a tiempo a mi vida, en mi corazón. Por eso que ese día, cuando me convertí al Señor, cuando Cristo vino a mi vida,
comienza a todas esas cosas que marcaron mi vida, el Señor me liberaba. Usaba a la hermana y reprendía y salía de mi cuerpo. Yo no sé cuántos demonios hayan salido, porque comenzamos como a las 8 de la noche, casi a las 12 de la noche terminamos la oración. Y no lo habíamos sentido nada, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que yo no me olvido de esta experiencia. Es como que si hubiese tenido el día de ayer. No me olvido del día de mi conversión. Y gracias a Dios, cuando terminó todo ese proceso, esa oración, todos los hermanos glorificaban a Dios y yo también daba gloria a Dios. Y ahí todos quebrantados. He llorado lo que nunca he llorado, como un niño. Porque precisamente el Espíritu Santo te ayuda, hermanos, y te lleva a un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento, hermano, va acompañado de dolor, va acompañado de cosas que tú no soportas lo que tienes dentro de ti. Terminó todo ello, hermanos, y yo hago una evaluación en mi vida, ¿no? Antes de entrar a la reunión, porque justo se presentó esa situación, dije, bueno, creo que no va a haber nada, a buena hora, decía. O sea que como que el enemigo ahí también estaba ahí, poniendo esos pensamientos de que el dueño de casa quería impedir que se haga la reunión. Pero Dios, hermanos, es mucho más poderoso. Amén. Entonces, Él tiene que hacer lo que ha dispuesto. Y terminó, y todos, ahí no había quien podía dirigir, decir, hermano, vamos a perdonarnos, como nosotros lo hacemos a veces. Hermano, por favor, a veces tenemos que insistirlo. Hermano, acérquese, abrázale a tu hermano, a tu hermana. No, ahí el Señor estaba ministrando. Y todos comenzamos llorando. Yo les pedía perdón uno por otro. A cada uno me acercaba llorando. Le decía, perdóname, hermano, yo le he ofendido. Ahí yo no usaba, como muchas veces se utiliza, quizás te haya ofendido. Eso es una palabra que siempre se escucha, ¿no? Iba de frente y le decía, perdóname porque yo le ofendí. Entonces, mira hasta dónde, cómo el Espíritu Santo nos ayudaba y nos enseñaba. O sea, cuando usted quiere saber qué significa aquí la palabra, cuando dice el Señor, someteos pues a Dios. Si yo les pregunto, ¿cuántos hermanos saben someterse a Dios? Y todos, por quedar bien con el predicador, decimos amén. Pero cuando empezamos a desglosar la palabra de Dios, entonces allí es donde que vamos a darnos cuenta si verdaderamente estamos o vivimos sometidos a Dios. Porque a veces, ¿dónde nosotros nos damos cuenta? Cuando en vez que nuestra vida vaya en crecimiento, nos estancamos, nos engreímos o buscamos culpables. Entonces son cosas que pasan en nuestra vida. Bueno, al menos eso pasa en mi vida, ¿no? De repente, yo no sé cómo es en la vida de cada uno de ustedes. Y el Señor comienza a trabajar de esa manera. Y recordamos cuando la Biblia nos habla de personas que tuvieron un encuentro con Cristo. Y lo primero que ellos decían, como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Muy poco hay hermanos que toman esa actitud de ponerse de manera voluntaria al servicio de Dios, al señorío de Cristo. Estaba viendo
¿Qué significa la palabra someterse o someterse, no? Es sujetarse, humillarse hacia una persona, o una tropa, o una facción. Entonces es importante que usted pueda ver el significado, los conceptos, para que usted pueda comprender, para que usted no pueda dar una respuesta a la ligera. ¿Qué es ser sumiso o sumisa? Es una persona con una actitud que se somete, o sumisa es alguien que se somete voluntariamente a la autoridad de los demás. O sea, en este caso, cuando nosotros de manera voluntaria nos sometemos a la voluntad de Dios, al señorío de Dios. Por eso cuando comencé yo a recibir los primeros rudimentos de la doctrina, el ABC, o la leche espiritual, como se le llama, y una de las enseñanzas que me dio mi pastor en cuanto al sometimiento, comienza desde la conversión. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, predicamos el evangelio, pero a veces no lo damos la palabra completa. Sí, cree en el Señor, recíbela nada más, ¿no? Y hermanos, y solamente le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no avanzamos más allá. No lo pedimos que Él también sea nuestro libertador, que Él pueda liberarnos, perdón esta palabra, de todas esas malas mañas que nosotros hemos tenido por años de nuestras vidas. Eso fue mi vida, hermanos. Muchas cosas que para mí de repente era normal, pero para Dios no le agradaba. Entonces yo tenía que someterme voluntariamente para que Dios también trabaje en mi vida y me libere de todas esas cosas que a Dios le desagradaban. Entonces uno tiene que disponer su corazón. Y le decía, Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón, que tú gobiernes en mi vida. Y para que Él gobierne nuestra vida, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Amén, hermanos. Y esa era la predicación del Evangelio que los apóstoles predicaban. No solamente presentaban a Cristo como Salvador, sino también como Señor. Y cuando un creyente, desde sus primeros inicios en la vida cristiana, aprende a conocer y a recibir a Cristo como su Señor, hermanos, va a aprender a someterse voluntariamente. Y eso es, hermano, para nosotros un beneficio. No es porque otros a veces lo toman de una manera, de repente, que yo todavía tengo que someterme y esto. No. Es que lamentablemente ese es el pecado. El pecado del orgullo, de la soberbia. Como decía un predicador, es el principio de Satanás. Porque precisamente es el diablo que afloró ese pecado de la soberbia, del orgullo, queriendo ser más que su Señor, que su Dios. Quiero ser semejante al Altísimo, dice, ¿no?, en la palabra. Por eso que fue derribado por su orgullo, por su soberbia. Entonces, lo opuesto que una persona, hermanos, no quiere someterse, es porque esa persona es soberbio, es soberbia, es orgulloso, es orgullosa, pero quiere que el diablo se sujete.
Y está por más que luche, fuera Satanás, esto que el otro, el diablo se va a reír. Como dice, en su cara. No le va a obedecer. ¿Por qué? Porque la misma persona no sabe sujetarse a Dios. Porque está la palabra. Someteos pues a Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando permitimos que Cristo viva y gobierne nuestro corazón, Él es el Señor de nuestra vida. Y cuando nosotros, hermanos, predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de ministrar, sea una sanidad, sea una liberación, sea la conversión de alguien, tú vas a ver esa persona, muchos se convierten a Cristo y se convierten con llanto, con lágrimas. ¿Por qué? Porque no pueden resistir a la presencia de Dios. Por eso cuando tú le hablas a esa persona que vive en pecado y le hablas, hermanos, con ese temor reverente, le hablas como una persona sometida a Dios y lo que dice la palabra, esa persona empieza, hermanos, a derramar sus lágrimas. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo hablando a través de tu persona. Por eso que es importante en la vida, en la palabra de Dios. Por eso cuando vemos nosotros el libro de los Hechos, la vida de los apóstoles, cómo Dios, hermanos, obraba. Personas que muy sencillos, y ellos tenían la oportunidad de predicar a personas de eminencia, reyes, príncipes, personas en aquella época como hoy. Hay personas que de repente, hermanos, porque tienen galones o porque realmente son preparados, son profesionales, como a veces como que te menosprecian, como que te dicen, bueno, ¿tú quién eres para que me prediques, para que me enseñes? En muchas ocasiones el Señor me ha dado la oportunidad de predicar a gente profesional, a docentes, a ingenieros. Y yo comencé mi vida cristiana estando en la selva, en la zona de Tingomaría. Y esas personas se quedaban sorprendidos y me decían, ¿de dónde tienes tanta sabiduría? Me decían. Yo recién jovencito, comenzando la vida cristiana y predicándoles. Bueno, le digo, es lo que Dios me da. Siempre lo que me ha gustado siempre es leer la palabra, estudiar la palabra de Dios, orando al Señor. Y es el Señor en muchas ocasiones. He visto, hermanos, su respaldo, su gracia. Y eso Dios lo hace con toda persona que sabe someterse a la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor el Señor dice, hermanos, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén, hermanos. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Hace un momento nosotros hemos disfrutado un tiempo muy hermoso. La presencia de Dios. ¿Cuántos han sido tocados, ministrados por el Señor? Yo cuando veo esas experiencias me gozo, me deleito, pero también me vienen interrogantes. Y les digo esto por eso, por experiencia. Porque hay hermanos que son ministrados por el Señor, pero hay hermanos que también a veces su emoción aflora. Por eso es muy importante. Y le digo esto, hermanos, le hablo ya por experiencia, porque he conocido, hermanos, una hermana que ahí en la iglesia comenzaba a danzar por aquí, por allá, hermanos, y todo, yo decía, pues, bueno, el Espíritu Santo lo ha tocado, y yo seguía andando,
haciendo mis primeros pininos, como dice en el Señor. Y como que el Espíritu Santo me decía, mira hacia allá. Perdone que, ¿no? Yo trataba de, oh, gloria a Dios, el Señor está obrando. Y ahí, pero el Señor siempre me decía, como que mira. Entonces le obedecí al Espíritu Santo y me quedé mirando a esa persona. Y entonces me dice, acércate. Y me acerco y empiezo a orar. Y me lleva a reprender. Y reprendo, hermanos, espíritu de confusión. ¡Pum! Cae. Yo hasta ahí no sabía. Yo no sabía, por ejemplo, después, con el transcurso de los años, cuando comenzaba a estar más, eso sucedía dentro del pueblo. La iglesia donde yo crecí, para salir al pueblo donde llegaba el carro, era medio día de camino. De ese lugar a donde yo vivía, donde tenía mi chacra, caminando así rápido, era 2 horas de camino. 2 horas, no 2 cuadras. Pero una persona que venía recién lo hacía en más horas. Entonces yo ya estaba adaptado. Tenía que ir al culto, tenía que caminar ese tiempo. De subida era más tiempo, de bajada lo hacíamos en 2 horas. Así nosotros asistíamos a la iglesia. Entonces, hermanos, y eso pude experimentar. Y como Dios es siempre cuidadoso. Y entonces dije, ¿por qué? Uno se hace preguntas. Y tuve la oportunidad de conversar, pero siempre yo tenía ese cuidado. A la hermana que me ministró en mi conversión, yo lo consideré como mi madre espiritual. Y cualquier cosa siempre iba, le pedía consejos. Y le decía, hermana, ¿por qué esto? ¿No? Esta experiencia pasó. Y me dice, hay algo que no está bien. Es posible que la hermanita algo que no está haciendo correctamente. Y tuvimos la oportunidad, ¿no? Bueno, ella con sabiduría comienza a hablar, conversar, y la hermana se dejó ayudar. Ella fue sincera y dijo, no estoy bien, estoy andando en pecado. Y en esa condición estaba buscando. Y ahí el espíritu del error estaba aprovechando. Hasta que ella se humilló y ella se sometió en ayuno para arrepentirse. Y Dios lo perdona, y ahí es donde el Señor recién lo bautiza con su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es una cosa que uno lo va a tomar a la ligera? Entonces, por eso esto le digo en el nombre del Señor. Hablar de este principio, de lo que significa someterse a Dios, desglosar es amplio. Si usted busca en la Biblia a través de una concordancia, busque en todo pasaje donde habla sobre el sometimiento, someterse o sujetarse, nos va a llevar a esa acción. Por eso que muchos dicen, pero ¿por qué no crezco, no avanzo en mi vida espiritual? Porque hay falta de sujeción. ¿Por qué no desarrolla esos dones, ese conocimiento? Porque hay falta de sujeción. Y una persona que sabe sujetarse se humilla. Y eso es lo que nos enseña a través de la vida del apóstol San Pablo. Él era una persona muy preparado, no era cualquier persona. Aún antes de su conversión, él fue preparado ante uno de los líderes de aquella época, un tal llamado Gamaliel. Tenía mucho conocimiento, por eso era, a su manera, era muy celoso en cuanto a su creencia. Cuando ya él tuvo ese encuentro con el Señor, entonces él aprendió. Y aprendió, hermanos, a humillarse, a sujetarse. Yo cuando leo este pasaje, cuando nos habla en Corintios,
Por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿no? Sí, en Primera de Corintios. Ahí en el capítulo 2, dice, hermanos, así que hermanos, ahí a partir del versículo 1 les voy a leer. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso, qué importante aprender, hermanos, lo que significa someterse a Dios. Él reconoció y dijo, yo quiero aprender de nuevo. Quiero conocerte, Señor. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? La hermana. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. En la Biblia describe acerca de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué es una persona? Gloria a Dios. Nos hemos gozado, hemos danzado, gloria a Dios. Tiene cualidades como Dios nos ha dado a nosotros. Él tiene inteligencia propia, emociones propias y voluntad propia. Él escucha, Él habla, Él se contrista cuando pecamos, cuando le desobedecemos, cuando no le damos importancia. Él se contrista. Cuando hacemos algo que no contribuye al avance de la obra de Dios. Porque Él es el que nos enseña a vivir en unidad. Por eso que el apóstol San Pablo escribe la carta a Efesios, donde habla, en Romanos habla mucho, haciendo énfasis de viviendo en la unidad del Espíritu. Amén, hermanos. Todo eso tiene que ver con el sometimiento a Dios. Por eso cuando el Señor Jesús decía a sus discípulos, ¿por qué ustedes me llaman Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Amén, hermanos. El apóstol Santiago pues nos dice, no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Hablar de someterse, hermanos. Por eso, Dios va a enseñarnos y nos va a dar órdenes. Porque muchas veces pensamos que Dios a través de su palabra nos sugiere, nos recomienda solamente. No, Él nos ordena. Y hay una orden imperativa para la iglesia. ¿Y cuál es esa orden?
¿Cuál es la orden imperativa que Dios da a su iglesia? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, desde los pequeñitos hasta los ancianos. Amén, hermanos. No hay, hermanos, favoritismo, no hay. A mí me gusta solamente predicar a los jovencitos y si fuera posible que sean de buen mozo, bonitas. No. Porque hay hermanos que tienen ciertos gustos y eso no es de Dios. Santo. Gloria a Dios. Dios nos enseña que tenemos que predicar la palabra a toda criatura. Es que, ¿por qué voy a predicar a ese niño bien inquieto y no quiere escuchar? Yo era uno de los inquietos. Una sola vez me llevaron una familia a la escuela dominical. Pero esa palabra que recibí, hasta ahora me recuerdo. Una sola vez. Hermanos, los niños ahí en medio de lo que están jugando y están escuchando la palabra. Y ellos lo retienen más rápido que nosotros. Por eso, no perdamos la bendición de llevar a nuestros hijos, hermanos, a la iglesia para que ellos escuchen la palabra de Dios. Es que se me duerme, no, ahí, prefiero que esté ahí en tus brazos como la hermana, esté protegido ahí por el Señor. Tenemos que esforzarnos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla. Someternos es obedecer, acatar lo que Dios nos manda. Dios nos manda que prediquemos. Dios nos manda que nosotros vivamos una vida de santidad. Amén, hermanos. Dice, hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos enseña a través de su palabra cómo debe ser nuestra conducta. El que mentía ya no mienta, hable la verdad. El que robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos para que pueda ayudar a su familia y para que pueda apoyar para el avance de la obra de Dios. Amén, hermanos. Quítese de vosotros toda gritería, toda malicia, toda maledicencia. No es que así es mi voz. Hoy día en el carro viajaba y casi se pelea el chofer con un pasajero. Y entonces, así tenemos hábitos que hemos estado llevando por muchos años. Como pastor le hablo, hermanos, he tenido que ahí muchas veces que tener que soportar. Una hermana me decía, así es mi carácter, pastor. Gloria a Dios. Y bueno, es que todos hemos venido así, pero el Señor nos va a enseñar a que aprendamos la mansedumbre, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Si yo les pregunto, ¿cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Y tiene que fluir. No le estoy poniendo en duda, más bien le estoy ayudando. Entonces tiene que fluir los frutos. Amén. Es así, hermanos. El que está lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, entonces va a fluir también los frutos. Frutos de amor, de fe, de paz, de mansedumbre, de templanza, de humildad, de gozo. Va a fluir. Entonces, a veces hay hermanos, no, es que yo no tengo fe, pastor. ¿Qué está pasando? No podemos nosotros menospreciar. Entonces, ¿cómo quieres que Dios se agrade? Si la Biblia dice, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted dice, no tengo fe, le estás ofendiendo a Dios. Es un insulto, es una ofensa a Dios.
Es que no todos de repente tenemos, uno tiene pequeño, otro un poquito más grandecito, así, conforme lo va haciendo desarrollar. Dios dice, no importa que tu fe sea como la semilla de una mostaza, pequeñita, pero si tú lo haces trabajar esa fe ante Dios, vas a hallar alabanza. Comienza a hacer trabajar, comienza a desarrollar. Es que yo no sé qué voy a decir, no sé cómo comenzar. Cuando se trata de predicar ponemos peros, ponemos excusas. Pero si comienzas a hablar con la vecina, oye, te cuento la última. Somos expertos a veces, hermanos. Parecemos corresponsales, ¿no? De RPP. Yo sé que Dios nos ayuda, hermanos, para que podamos predicar. Ese es el propósito, por eso que Dios también envía su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Él. Yo me convertí, que hasta ahora me acuerdo, fue un martes, como decimos, culto de oración, la noche. Al día siguiente ya estaba predicando. ¿Qué es lo que hacía? Compartía mi testimonio, lo que Cristo hizo, hermanos, porque la gente me veía todo enfermo. Allá en la selva, cuando uno camina todo, que no puede caminar, dice, te está pocheco, ¿no? Así decía la gente. Este está anémico. Jovencito, hermano, 23 años, estaba ahí, que no podía caminar. Y me vieron al día siguiente. Limeño, ¿qué pasó contigo? Eso era una oportunidad. Ah, mira, te cuento qué es lo que pasó. Esto sucedió. Ay, ya me viene con eso, ¿no? Entonces, para ellos, pues, una ofensa, ¿no? Pero poco a poco, y así comenzaba a hablarles, a hablar. Y ese pueblito, hermanos, la mayoría entregaron su vida a Cristo Jesús. Por eso, cuando tú estás lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Por si acaso, cuando Dios obra, ministra, bendice a su pueblo con su presencia, no es, hermanos, como que cuando nosotros vamos a una fiesta, hermanos, ahí nos gozamos, hermanos, y qué tal, hermano, yo danzaba, no. El Señor te llena para que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a llevar a orar más. De lo que tú orabas, te va a llevar a orar más para respaldar la obra de Dios. Te va a llevar a testificar de Cristo. Te va a dar el valor para que no te avergüences de que eres hijo de Dios. O sea, eso Dios hace cuando nos llena con su Santo Espíritu, hermanos. Es que yo soy joven, mis amigas, mis amigos, ¿qué van a decir? No. Yo entregué mi vida a Cristo a los 23 años. Yo soy una persona muy amiguero. Y así, eso fue un punto a mi favor. A esas personas les testifiqué. Me insultaban, me decían, hermanos, no importa, pero tenía que soportar. Porque me comenzaba a leer la palabra de Dios. Y ahí el Señor decía que el mundo os aborrecerá, se burlarán de vosotros. Oye, a Dios, entonces tenía que aprender a soportar. Pero había muchas cosas que necesitaba pulir todavía, hermanos, en mi vida. Porque me acuerdo, hermanos, uno de los anécdotas les comparto, cuando comenzamos ya a construir, así de chocite, hicimos la primera casa de oración ahí, con maderitas, con las hojas de bombonaje, de todo lo que produce allá en la selva. Y ya comenzamos a hacer nuestro culto, nuestras reuniones. Y ahí gozoso, y hermanos, el Señor estaba haciendo una obra tremenda, hermanos, que Dios comenzaba a sanar gente que estaban, iban a los médicos y no encontraban sanidad. Y ahí venían a la iglesia y se sanaban. Entonces, hermanos, sus familiares, de uno de ellos, por ejemplo, una hermanita que fue sanado por el Señor, su esposo tenía el vicio de chachar la coca, de tomar siempre alcohol. Entonces él, molesto, en una de esas reuniones vino y él dijo,
él se preparó, llevó una botella, no, con su linterna estaba. Se preparó y dijo, ahora le voy a dar duro al pastor. Él era más o menos un poquito más alto que yo. Hermanos, y esperó, terminó el culto y todos saliendo, contentos, gozosos. El culto así terminamos, así como nosotros hemos gozado, danzando, hermanos, contentos los hermanos, gozosos, hermanos. No queríamos que termine el culto. Gloria a Dios, y contento, y salía. Y yo había salido un poco más primero, y el pastor salía con otros hermanos. Y en eso, no sé, en un descuido, esa persona se acercó al pastor y le dio con la linterna en la cabeza. Y sonó fuerte todavía. Hermanos, ni corto ni perezoso, no lo pensé ni dos veces. Me fui contra la persona y lo agarré, hermanos. Lo agarré del pescuezo y lo llevé, hermano, así, un impulso fuerte, lo boté lejos a esa persona. Y el pastor me dijo, Manuel, ¿qué has hecho? Y me dio una tremenda exhortada. Cuando yo esperaba que decía, gracias por defenderme, ¿no? Pero me dio una tremenda exhortada. ¿Acaso nosotros no podemos sufrir todas estas cosas por amor a Dios? Hermanos, o sea, todas esas cosas para mí era algo nuevo. Yo estaba ahí como Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja del soldado. Son cosas, hermanos, que uno vive, esas experiencias. Pero aprendí la lección. Y aprendí con duras experiencias, hermanos. Ya les compartiré en una próxima vigilia. Pero me acuerdo, cuando ya estaba trabajando aquí, estaba pastoreando, usted se acuerda, no sé cuánto le conoce a la hermana Rebeca. Precisamente donde está la iglesia, esa era la casa de la hermana Rebeca. Ya compramos esa propiedad. Bueno, la hermana ahora está en otro país, está predicando la palabra de Dios. Y nosotros siempre salíamos a predicar. No sé si estaba en esa prédica, en esa oportunidad, nuestra hermana Margarita Calero. No sé si se acuerda, no sé, algo me recuerdo que creo que estaba usted ahí en ese viaje. Habíamos ido a predicar por, ¿cómo se llama? Por Chancay. Chancaillo creo que se llama, ¿no? Y se acuerda que había una persona que me agarró a golpes. Creo que usted estaba ahí, ¿no? Y me agarró a golpes esa persona. Y bueno, yo lo soporté, ¿no? Ya aprendí la lección por causa de Cristo. Pero la hermana se puso como un gallito. ¿Qué cosa te has creído con mi pastor? Decía. Y me hizo recordar que también yo pasé por esa experiencia. Le dije, hermana, tranquilo. ¿No? Y yo le dije al varón, ¿sabes qué, varón? Mejor es que te vayas porque no vaya a ser que vuelva el viejo hombre. Gloria a Dios. Y hermanos, entonces, bueno, son experiencias, hermanos, que pasan, ¿no? Terrible, hermanos, terrible. Por eso sé de dónde Dios me ha rescatado. Y Dios tiene que enseñarnos a veces de acuerdo. No a todos pasan esa misma experiencia, hermanos. Dios trata con sus hijos como Él lo sabe hacer, hermanos. Entonces, pero me costó. Y aún a veces, hermano, hay momentos, nos da, como dice la chiripulca, ¿no? Nos olvidamos de ahí y queremos hacer todavía a veces nuestra propia voluntad. Entonces Dios tiene que tomar el control ahí, ¿no? Tiene que bajarnos los humos, ¿verdad? Y eso es lo que usted ve en la vida del apóstol San Pablo, ¿verdad? El Señor le envió un aguijón, ¿no? Para controlarle, dice, él mismo reconoce, ¿no? Para que no me enaltezca de sobremanera, ¿no? Porque Dios me está usando, tengo todos los dones y así, las almas se convierten, los enfermos se sanan, etc. Entonces, hermanos, a veces no nos damos cuenta cuando empieza, ¿no? A crecer el ego, pero ahí el Señor tiene que tomar control. Y él dice, le rogó al Señor 3 veces que quitara ese aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, hermanos. Por eso es mejor es tranquilo nomás. Señor, ayúdame. Cuando ya se quiere elevar, hermanos, ese hombre viejo, Manuel, entonces Dios va a tener que, hermanos, tomar el control. Sí, hermanos. Bueno, eso el Señor lo hace conmigo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Hablar de someterse a Dios es amplio, les digo, hermanos. Por eso hay experiencias en la Biblia, hermanos, y hay experiencias que Dios nos permite ver, vivir. Lo hemos pasado en la iglesia, lo hemos pasado, hermanos, en los años del ministerio. Por eso, bueno, no sé por qué el Señor permite que les comparte esto. Luego dice, resistir al diablo, ¿no? Otro principio que el Señor, resistir. ¿Qué quiere decir resistir? ¿No? Soportar. Pero también estar ahí, hermanos, con valentía, con hidalguía, hermanos, frente a cualquier oposición. Sí, el Señor nos permite para que también podamos, hermanos, ver su gracia. Porque el enemigo, hermanos, él no espera que todavía tú le abras las puertas de par en par para que él quiera hacer daño. El enemigo solamente espera una rendija, y él, si fuera posible, te empuja a la puerta para que entre y haga daño. O sea, en nuestro corazón, en el corazón de cada persona. Y en la Biblia nos habla de muchos casos. El caso de uno de los discípulos que le entregó al Señor, ¿verdad? Judas, ¿no? Por unas cuantas monedas le vendió, le traicionó a su maestro. Vemos el caso, hermanos, de Ananías y Zafira. Por cerrar su corazón, por no obedecer lo que prometieron, hermanos. Imagínense, por no ser generosos. Ellos querían aparentar, sorprender a los apóstoles, pero ahí ellos mismos se hicieron daño. En la Biblia hay muchos ejemplos, casos de personas, hermanos, así, que de repente lo tomaron como algo simple, algo, hermanos, como que no pasa nada, esa palabra, ¿no? Esa frase. Pero no podemos nosotros jugar con el enemigo. Él solamente espera algo pequeño y empieza a hacer de la suya, hermanos. Y te empieza a alejar y empieza, hermanos, como dice la palabra del Señor. El mismo Señor dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces el enemigo te va robando la palabra. El enemigo te va robando lo que tú un día le prometiste. Señor, yo te voy a servir. Un día tú le prometiste, Señor, yo voy a salir a predicar. Hermanos, y a veces fácilmente olvidamos. ¿Y cuántas cosas nosotros lo hayamos dicho, lo hayamos prometido al Señor? Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos examinar nuestro corazón. Porque ¿dónde es el blanco del enemigo? Es precisamente ahí, la mente y el corazón. Ahí está el enemigo apuntando todos sus dardos. Está ahí sembrando dudas, sembrar descontento, sembrar, hermanos, ahí que lo que tú quieres hacer, lo que Dios ha producido en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque nosotros seamos buenos, sino Dios produce algo bueno en nosotros para que podamos nosotros hacer para el Señor. Entonces, a veces nosotros hacemos alarde, yo soy bien bueno. No, hermanos, es el Señor quien produce en nuestro corazón algo de bien. Y está en nosotros si
respondemos a ello o no. Señor, tú has producido esto en mi corazón y voy a hacerlo. En una ocasión, Dios produjo en mi corazón una gratitud hacia mi pastor, al que me bautizó, al que me matriculó en el instituto bíblico. Me dijo, tú tienes que prepararte. Bueno, qué bueno, hermanos, por los siervos que tienen esa visión del Señor. Y te dice directamente, así que prepárate porque el Señor te ha llamado. Y pobre que te hagas el engreído, me decía. Y habló a un soldado. Yo dije, amén, pastor. Gracias. Yo no le discutí al pastor. Me daba unas buenas exhortadas. Amén, pastor. Aprendí. Creo que el Señor primero quería entrenarme en la vida militar para recién aprender a someterme a mis superiores. Y gracias a Dios que me ha servido, hermanos. Entonces, y de esa manera, Dios puso en mi corazón esa gracia. Y yo dije, Señor, en algún momento cuando tú me bendigas, yo voy a apartar primero para bendecir a tu siervo. Y a veces como que había pasado tiempo, como que me había olvidado. Y llegó esa oportunidad, lo que le había pedido al Señor. Dios no se olvida. Y en ese momento lo primero que vino a mi mente, lo que había prometido. Gloria a Dios. Tomé, hermanos, y inmediatamente dije, antes que el enemigo me gane, voy a buscarlo. Y me fui a buscarlo, hermanos. Me fui a su casa, no le encontré. Me fui a la iglesia, tampoco le encontré. Bueno, entonces creo que no ha sido la voluntad de Dios. A veces, hermano, ¿no? Como el enemigo te quiere poner, ¿no? Otro pensamiento contrario. Pero dije, no, en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, no tienes parte ni suerte. Y ahí, hermanos, y me fui a preguntar a una hermana que conocía, me dice, pastor, pero hermano, yo no era pastor todavía. Hermano, me dice, el pastor está en una reunión, hay una reunión de pastores que lo están haciendo en un colegio, hay un colegio evangélico, ahí que se llama el Colegio Amazonas. Ahí está, me dice, ahí lo vas a encontrar. Amén. Entonces me fui allá, hermano, y le pregunté al vigilante, también un siervo que estaba encargado. Sí, me dijo que está aquí el pastor. Y bueno, le dije, pastor, ¿me puede dar unos minutitos nada más? No le voy a quitar su tiempo, quiero hablar con el pastor. Solamente unos minutos, dale un encargo y yo me regreso. Pero estaba ocupado. Ya, entonces me comprendió y me hizo pasar. Entonces le vi, el pastor justo estaba en una situación fuerte y bueno, el pastor creo que estaba pasando por un momento muy difícil. Pero en ese momento le llamé pastor, le dije, ¿no? Unos minutitos nada más. Y salió el pastor y le dije, pastor, ¿no? Le di la mano y le dije, pastor, que Dios le bendiga. Pastor, me dice, gracias, ¿no? Y yo estoy seguro que él también ha orado. Pero ya cuando me regreso, gloria a Dios, hermanos, y allí, después ya yo me acuerdo que en una campaña el pastor estaba testificando de lo que Dios había respondido a su oración. Y gloria al Señor. Hermanos, entonces, Dios cuando va a trabajar en tu vida, va a haber muchas cosas que el enemigo va a querer oponerse para que tú no hagas. Porque no solamente el ataque del enemigo viene así, hermanos, de esa manera, ¿no? Que algunos esperan de repente una fuerte enfermedad o algo así. No, el enemigo viene de muchas maneras, hermanos, para querer impedir a que tú hagas la voluntad de Dios. Y eso fue una de las maneras que el enemigo quiso robarme la bendición, pero le obedecí al Señor, gracias a Dios. Y hermanos, el Señor, como dice la palabra de Dios, yo honro a los que me honran.
Y eso fue un principio para que el Señor me siga ayudando a crecer en el ministerio. No pasé mucho tiempo y ya comencé a trabajar, hermanos, en la obra, comenzando en la obra local, después pasé a la obra sectoral y así llegué a la región. Y gracias al Señor he podido ver, hermanos, de que Dios, Él va trabajando con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus siervos, para llevarlo a hacer la voluntad de Dios. Pero el enemigo siempre va a buscar de alguna manera querer oponerse. Y lo ha hecho con los apóstoles, lo ha hecho con el mismo Señor Jesús. Cuando el Señor le faltaba poco para ir, hermanos, a la cruz, el enemigo le utiliza a uno de sus discípulos y le dice: maestro, no permitas que esto te acontezca, ¿no? Y el Señor rápidamente discernió y dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Entonces uno tiene que aprender a tener discernimiento, hermanos, para rápidamente poder descubrir al enemigo. Entonces el enemigo se va a valer de muchas cosas para ponerte desánimo, para querer robarte la fe, para querer, hermanos, impedir a que tú puedas seguir avanzando como hijo de Dios, como un buen discípulo de Cristo, para que Dios cumpla su propósito de que tú, quién sabe, hermanos, que el Señor te esté llamando al ministerio. Porque ese es el propósito de Dios, para Dios preparar a sus hijos, hermanos, para que sean un buen discípulo de Cristo. Y por otro lado, va a haber mucha oposición. Y el enemigo va a querer hacerte retroceder de muchas maneras. Pero ahí está el Señor ayudándonos. Como Él nos dice: someteos pues a Dios. Si nosotros caminamos sujetos, sometidos a la voluntad de Dios, Él también nos va a dar las fuerzas para que nosotros podamos resistir cualquier ataque del enemigo. O si viene algo que nosotros tenemos que pasar. Hace poco pasé por una situación de enfermedad con mi familia. Y gracias a Dios por los hermanos que siempre están, hermanos, ahí alerta, apoyando, respaldando. Y pude entender esto. Pude entender que el ataque era directamente contra mi persona. Y ahí estaba un espíritu de muerte que quería, hermanos, ahí hacer que yo doblegue, hacer que yo, como dice, hermanos, no le moleste al enemigo. Pero gracias a Dios, porque ha habido respaldo por parte de la iglesia, por parte de los pastores, parte de la familia. De una u otra manera el Señor ha estado ayudándonos. Amén. Es por eso, hermanos, si Dios permite que traiga este mensaje, es para prevenir a la iglesia. Es para que la iglesia se vista de las armaduras de Dios. Porque no es un juego. Yo les digo a los hermanos, nosotros no hemos venido a jugar a la iglesia. Esto es muy serio, hermanos. Y el enemigo no juega. O eres un conquistador, o el enemigo te va a quitar aún hasta lo que no tienes. Por eso tenemos que, en el nombre del Señor, estar preparados. Primero, estar sometido a Dios, a la voluntad de Dios. Es importante analizar en nuestras vidas cómo nos estamos conduciendo delante del Señor, frente a las acechanzas del enemigo. ¿Cuál es nuestro accionar? ¿O le estamos permitiendo que el enemigo entre, y cuando entra va a ser difícilmente que salga? Por eso, hermanos, que todo ejercicio espiritual, sean ayunos, sean vigilias, sean cadenas de oración, tenemos que por eso aprender a través de la palabra de Dios, que el Señor nos da las estrategias. Tenemos que discernir qué hay detrás de todo ello, cómo el enemigo está trabajando, para que nuestra oración sea, hermanos, de esa manera, poder, hermanos, pedir al Señor a que
todas esas maquinaciones, todo eso que el enemigo ha estado trabajando para que sea destruido en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Ya sea en cuanto a la salud, ya sea en cualquier obstáculo, cualquier oposición que se presente, hermanos. Por eso nosotros no podemos subestimar al enemigo. Entonces tenemos que resistir. Hay momentos, hermanos, que la lucha es fuerte. Recordemos la experiencia que pasó el profeta Daniel cuando él estaba orando, hermanos, para que Dios responda a sus plegarias. Y Dios había respondido, había enviado sus ángeles, pero había una lucha, hermanos, en el mundo espiritual. No es fácil, hermanos. Estamos orando y a veces queremos que la respuesta sea ya, pero a veces no va a ser así, porque hay una lucha en el ámbito espiritual. Y qué bueno que la iglesia, hay hijos de Dios como buen soldado de Cristo que están alertas, y tenemos que aprender a cuidarnos las espaldas. Perdone que les digo esto, hermanos, no maletear, no apuñalar por la espalda, sino hay que cuidarnos las espaldas. Tenemos que aprender a hacer un buen paje de armas. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del Señor. Pues yo veo a los hermanos, cuando alguien falta, pastor, esto está subiendo, pastor, acción esto, amén, inmediatamente. Entonces Dios ahí también va trabajando, va respaldando. Amén, hermanos. Porque nosotros somos uno en Cristo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, hermano, es Cristo. Nosotros somos soldados de Cristo y como soldados tenemos que estar ahí vigilantes. Si hay algún herido, hay que darle la ayuda. Si hay alguien que está, hermanos, en algo descuidando, inmediatamente hay que buscar la manera de poder ayudarlo. Ese es el propósito, hermanos. Es una lucha muy seria. Entonces son principios que el Señor nos enseña a través de su palabra. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, hermanos, entonces la victoria va a ser fácil. En el Antiguo Testamento el Señor nos da testimonios de muchas batallas que se han enfrentado. Y en muchas de ellas el pueblo no ha movido ni un dedo. El pueblo no ha tenido que todavía salir y a pelear, porque dice el Señor pelea por nosotros. El Señor nos confunde. El Señor de una u otra manera, hermanos, los atemoriza. Vinieron un ejército completo, hermanos, contra el profeta Eliseo. Pero él tranquilo, él descansaba en el Señor, porque él sabía que tenía todo el respaldo de Dios. El que estaba atemorizado era su siervo. Y él cuando salió y vio todo un ejército, que como que aparentemente le tenían rodeado para atrapar al profeta Eliseo, porque ya les tenía cansado, porque les paraba descubriendo todas sus maquinaciones. Entonces él oró, él dijo: Padre, abre los ojos de su siervo, para que él vea que mayores son que están con nosotros. Y entonces el Señor abrió sus ojos y él cuando salió y vio un ejército mucho más superior que el ejército de los enemigos. Amén, hermanos. Ese es el Dios a quien servimos, amados hermanos. Como dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Juan cuando dice esta palabra, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El apóstol San Pablo dice, hermanos, en Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el nombre del Señor. El enemigo está activo. Él sigue tentando, sigue engañando, sigue haciendo de las suyas. Pero mayor es el que está en nosotros. Si tú eres un buen discípulo de Cristo, un buen soldado de Cristo, vas a entender estas cosas. Te vas a armar. Vas a cumplir como nos enseña el Señor a través de estos principios. Yo siempre le digo a los hermanos,
En ocasiones yo he tenido, a veces, cuando he visto el enemigo, alguien venía, hermanos, a querer atacarme. Entonces, como los demás estaban, ni cuenta se daban, y le tomaba la mano y le decía: Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, deja libre a esta mujer. Aún ni ella misma se da cuenta. Cuando le vi que tembló, y lo dejé. Ya. Y el Señor hizo su obra. Y los demás ni cuenta se van a dar. Dios sabe cómo trabajar. Dios trabaja de muchas maneras. Dios usa a sus siervos como Él quiere. Pero Él te ayuda a saber discernir, a saber descubrir cuando el enemigo, hermanos, ahí está queriendo tomar el control. Y por eso les comparto con algunas experiencias que les he mostrado. En la iglesia se han presentado muchos casos. Uno de los casos, por ejemplo, había una persona que yo no le conocía y esa persona se presentó como que a mí me conocía. Se averiguó mi nombre. Oh, Pastor Manuelito, Dios le bendiga. ¿No? Bueno. Y no ven como el cuento así nomás, hermanos. Yo estoy observando. Yo observo. Una de las cosas que me gusta observar. Ahí observo. Y después voy sacando mis conclusiones. Por supuesto, orando al Señor. Hasta que pude descubrir, hermanos, que era pues un lobo. Y tenía que, hermanos, confrontarle. Y yo busqué la manera. Dije, no, si lo hago en la iglesia, esto va a ocasionar más. Y le llamé. Y quise las cosas decirle así. Yo esperaba que la persona iba a aceptar su error, iba a reconocer y se iba a humillar. Pero no, fue lo contrario. Se puso con una actitud, hermanos, y le dije: en el nombre de Cristo Jesús, tú eres un lobo rapaz, tú has querido sorprender y has estado aprovechando de los más humildes. Así que te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y no te quiero ver por estos lugares. Y justo pasaba un hermano, me quedó mirando, no era de la iglesia, como que el pastor, no le he visto como dice en esa faceta, ¿no? Pero le dije: en el nombre del Señor. Y ahí es donde que es, hermanos, el pastor va a cuidar de sus ovejas. Gloria a Dios. Y esa persona no le vi más. Y a unos hermanos un poquito que se incomodaron. Pero yo le dije: hermanos, quizás no entiendan este momento, pero luego ustedes van a entender. Y los hermanos que pasaron esta experiencia ya los habían sacado plata. Y en una ocasión hasta el hermano, Dios mismo le dio la oportunidad de verlo personalmente, que estaba con sus tragos. Hermanos, el enemigo se disfraza de muchas maneras. Por eso nosotros tenemos, lo que él quería era el púlpito. Él quería que le den, al pastor, ahí había hermano, el pastor, hay una visita. Bueno, ya como por insistencia le di como para que salude. Y ahí aprovechó, casi se tiró un sermón. Dije: no, empecé a observar. Por eso es importante cuidar el altar. Tenemos que ser muy celosos en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Por eso esto nos abre la palabra de Dios. Cuando hacemos las cosas conforme a lo que Dios nos enseña, el diablo solito se va. Porque así dice la palabra de Dios. El Señor nos va a facilitar el trabajo. Pero cuando lo permitimos, va a ser difícil. Hay que dejarnos ayudar por el Señor. Por eso Dios da dones en la iglesia también. Amén, hermanos. Somos un cuerpo. Póngase de pie en el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude. Hoy más que nunca, el tiempo que vivimos, hermanos, son tiempos muy complicados.
Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros. Recordemos, hermanos, que Dios ha prometido, dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y si Él está con nosotros, ¿verdad? Él está por nosotros, ¿quién contra vosotros?, dice el Señor. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, pero lo que el Señor nos habla a través de su palabra es, hermanos, para que nosotros estemos alerta. Y quiero decirles en el nombre del Señor, para que usted no te deje sorprender por el enemigo. Porque lo más triste es que a veces el enemigo aprovecha aún de las personas que están contigo. Y a veces la persona misma no se da cuenta cuando el enemigo ya está cautivando su corazón. Y eso es lo que le pasó a Judas. Se dejó cautivar su corazón. Por eso que el Señor Jesús dice, el que está conmigo recoge, pero el que no está conmigo desparrama. En la Biblia nos habla de muchas personas que le abandonaron al Señor. Y esas personas también habían sido bendecidos por el Señor porque recibieron hasta el bautismo en el Espíritu Santo. Pero son gente que dieron lugar a la duda, a la incredulidad, a la rebeldía. Le abrieron la puerta de su corazón al pecado, al maligno. Es por eso que los sacó, le abandonaron al Señor. El apóstol San Juan dijo, ahí en su carta, dice, muchos anticristos hoy han salido. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero tenía que suceder esto, dice, para que las escrituras se cumplieran, de que quienes son de nosotros y quienes no. Iglesia del Señor. Es importante que nosotros podamos con la palabra examinar. Por eso la palabra redarguye, la palabra corrige, la palabra enseña, la palabra de Dios instruye. Si esta noche el Señor habló a tu vida, quizás Dios ha tenido que hacerte ver algo que no es correcto en tu vida, en tu corazón. No juegues con el pecado. No pongas en juego tu salvación, dice la palabra. Ay, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que hemos recibido? Si Dios te ha bendecido con su palabra, Dios te ha bendecido con la salvación, te ha bendecido con su presencia, con su Santo Espíritu. Cuídalo. Y si hay algo que a Dios no le agrada, hoy rompe con el pecado. Ríndele tu vida a Cristo Jesús. Humíllate y dile, Señor, perdóname. Yo no quiero ser ese instrumento del maligno. Yo quiero estar contigo, quiero recoger, yo no quiero desparramar. Yo quiero ser parte de la solución. Yo quiero ser parte de este avivamiento, Señor, para que las almas se salven, para que las almas se conviertan a Cristo Jesús. Yo quiero ser un buen discípulo de Cristo. Yo quiero ser un buen soldado de Jesucristo. Yo quiero disponer mi vida, Señor, para pelear esta buena batalla de la fe. Enséñame, Señor, a sujetarme, a someterme a ti, a tu palabra y a lo que tú has puesto. Saben, hoy, hermanos, hay muchos que lamentablemente viven engañados porque no saben sujetarse a lo que Dios ha puesto a través de su palabra. Se rebelan, hermanos, contra sus pastores,
Eso es un principio de Satanás. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas y son los que han de dar cuenta por las ovejas. Tú puedes hacer días de ayuno, semanas de ayuno. Tú puedes pasarte toda la noche peleando, reprendiendo al diablo, pero no va a suceder nada si no aprendes a sujetarte, si no aprendes a someterte al Señor, a su palabra. Entonces el Señor te va a dar la estrategia, la fuerza para resistir a este maligno, y va a salir huyendo como un cobarde, porque el enemigo no te tiene miedo a ti. El enemigo no nos tiene miedo a nosotros. El enemigo le tiene miedo al que vive, al que gobierna en nosotros, a Cristo Jesús. Por eso esta noche, esta vigilia, que no sea en vano, yo debiera estar descansando porque tengo una actividad, pero si Dios ha permitido que pueda estar aquí y compartir esta palabra, es porque necesitamos. Yo necesito cada día de su palabra. Si Cristo ha hablado a través de su palabra a tu vida, dile: Señor, hoy yo me humillo, yo me arrepiento. Hoy yo quiero, Señor, pedirte perdón, para que la presencia de Dios siga fluyendo, así como el agua limpia, pura, para que el Señor siga derramando en tu vaso, en tu corazón, cuando el Señor lo purifica, lo limpia de todo pecado, porque Dios es santo. Aprovecha esta oportunidad. Si tienes que pedirle perdón al Señor, aquí está el altar. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré su oración. Tu oración va a ser oída en los cielos. Si tú sabes humillar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Él está llamando. Él está llamándote. Dile: Señor, yo quiero más de ti. Perdona mis pecados. Perdóname que he estado desobedeciendo a tu palabra. Perdóname, Señor. No he sabido sujetarme a ti. No he sabido someterme, Señor. Pero hoy yo le avergüenzo al diablo. Hoy quiero avergonzarle al diablo. Porque hoy decido humillarme. Hoy decido humillarme. En el nombre del Señor. Gloria a Dios, el Espíritu Santo. Él está redarguyendo. Él está trabajando para que podamos terminar esta vigilia en victoria, sanos, limpios, fortalecidos. Si tienes algo contra tu hermano, si tienes algo contra tu pastor, contra tu líder, esta es tu noche. Aprovecha que todavía quedan unas horas que esta vigilia
que Dios pueda derramar en tu vida esa bendición que te quiere dar. Ponte a cuenta con el Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, he pecado contra ti. Señor, he estado desobedeciendo a tu palabra. Señor, no he estado sujetándome a tu palabra. Señor, he estado desobedeciendo a mi pastor, al siervo que tú has puesto, Señor. Yo no sé qué es lo que quieras más decirle al Señor. Quizás tú, hijo o hija, has estado desobedeciendo a tus padres, y tú vas a decirle en la mañana: feliz día, papá, con un corazón desobediente. Para que ese día sea feliz, que tú puedas gozarte, tienes que saber perdonar y tienes que saber pedir perdón.